En la vasta y luminosa capital galáctica de Zanara, un planeta repleto de imponentes torres y extensos salones diplomáticos, Evelyn Carter se paró en la base del atrio de un cordón y miró hacia arriba a su reluciente estructura, una obra maestra arquitectónica que representaba milenios de negociaciones pacíficas entre innumerables especies. Pero a pesar de su grandeza, la diplomática humana en entrenamiento no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Los humanos eran recién llegados a la coalición galáctica, una asamblea en expansión de más de 50 civilizaciones avanzadas. La Tierra recientemente se había ganado su asiento y el escepticismo sobre el valor de la humanidad corría desenfrenado, especialmente entre la élite de la coalición. Evelyn se ajustó el pin traductor, un elegante dispositivo sujeto a su chaqueta mientras esperaba a su mentor. El pin zumbó, débilmente lista para decodificar los intrincados idiomas de los habitantes de Zonar. Trató de concentrarse en su respiración, pero sus nervios la traicionaron y sus dedos juguetearon con los bordes de su tableta. Hoy era su día. Primera asignación como diplomática en prácticas y había sido emparejada con nada menos que Berk, un diplomático legendario de la especie Ain, conocido por negociar la paz entre los sistemas estelares Wering. Berk también era infame por su desdén hacia las especies que consideraba que los humanos primitivos encabezaban esa lista. Cuando Bar finalmente apareció Evelyn. Enderezó su postura, era alto incluso para los estándares de Allen, con un exoesqueleto translúcido y brillante que refractaba la luz a su alrededor. Sus 6 extremidades se movían con una elegancia que hablaba de siglos de experiencia. Y su voz resonaba como el zumbido bajo de un diapasón cuando finalmente se dirigió a ella. Así que eres la humana Ver. Dijo, su tono goteando escepticismo. Chasqueó la mandíbula suavemente, un gesto que Evelyn había llegado a aprender que significaba desaprobación. No pude ver lo que su especie podía ofrecer a la coalición en el ámbito de la diplomacia, pero supongo que estoy obligada a soportar este experimento. Evelyn resistió la urgencia de poner los ojos en blanco. En cambio extendió su mano, sabiendo muy bien que los Ain preferían los arcos, pero eligieron una costumbre humana. Intencionadamente, Evelyn Carter dijo con voz firme, es un honor trabajar bajo su guía. El embajador Berk Berar miró su mano como si fuera un artefacto alienígena y luego dejó escapar un trino bajo de exasperación. Ven, dijo haciéndole señas para que lo siguiera. Hoy observamos las negociaciones entre los clanes y los Orin. No hables a menos que te hablen. Y sobre todo no interfieras. Evelyn lo siguió hasta el atrio. El aire zumbó de anticipación. Representantes de docenas de especies llenaron el salón. Sus distintas apariencias e idiomas creaban un caleidoscopio de sonido y color. En el centro de la sala estaban los delegados de los Zens y los Orin, 2 especies cuya enemistad había durado siglos. Los clanes eran reptiles con escamas que brillaban como oro fundido, mientras que los Ren eran ave, sus plumas adornadas con patrones bioluminiscentes que cambiaban con sus emociones. Las tensiones entre los dos eran palpables, su lenguaje corporal rígidos y a la defensiva mientras se enfrentaban en la mesa de negociaciones. Su conflicto ha persistido durante más de 300 años. Ver, explicó mientras tomaban sus asientos en la galería de observación. Comenzó por el control de una ruta comercial a través de la nebulosa Zender, pero desde hace mucho tiempo se ha convertido en algo mucho más complejo. Generaciones de animosidad no desaparecen simplemente sin importar cuántos tratados uno redacte. Evelyn asintió absorbiendo sus palabras. Mientras observaba la escena debajo del embajador, Catan, una figura imponente llamada Thru, silbó mientras hablaba. Su cola azotando detrás de él, su gente ha violado los acuerdos una y otra vez, declaró, su voz amplificada por la acústica de Ol. Sus supuestos errores de navegación no son más que actos deliberados de agresión. El delegado de Urin, el embajador Benel, hizo estallido sus plumas en indignación. Nos hemos disculpado por esos errores, repetidamente. Él respondió con tono brusco, pero su negativa a perdonar demuestra que ustedes son los que no están dispuestos a avanzar. Evelyn inclinó hacia adelante su frente frunciendo el ceño. Había algo en su intercambio que parecía ensayado, casi performativo. Miró a Ver, que estaba sentado impasible. Mientras se concentraba en los procedimientos a pesar de sus instrucciones, Evelyn no pudo resistirse a susurrar: embajador, ¿notas cómo ambos lados evitan abordar los detalles de sus quejas? Las mandíbulas de Berks hicieron clic. Irritación, por supuesto que noté, que respondió secamente, es el sello distintivo de los conflictos profundamente arraigados, pero no estamos aquí para analizar sus estrategias, estamos aquí para observar. Evelyn se tragó una réplica y volvió su atención a la mesa. Mientras las negociaciones se prolongaban, se hizo cada vez más claro que ninguno de los lados tenía la intención de hacer concesiones significativas. En cambio, parecían más interesados en posar sus palabras mezcladas con amenazas veladas y púas. La mente de Evelyn corría mientras trataba de reconstruir las corrientes subyacentes de su hostilidad, lo que yacía debajo de la superficie de su animosidad, lo que no se dijo cuando se levantó la sesión. Ver Rose
Desde su asiento y le hizo un gesto a Evelyn para que lo siguiera. Ha sido testigo de la inutilidad de estas negociaciones, dijo mientras salían del atrio. Los Zens y Orin son un recordatorio de que algunos conflictos no se pueden resolver. No importa cuán hábil sea el diplomático. Evelyn se detuvo en seco. Su frustración se desbordó con el debido respeto. Embajador. ¿No es nuestro trabajo encontrar una manera de mirar más allá de la superficie y descubrir las raíces del conflicto? Ver se volvió para mirarla, entrecerró los ojos. Por favor, dígame, ¿qué cree que ha descubierto en una sola sesión que generaciones de diplomáticos no han podido ver? Evelyn vaciló y luego dijo que su hostilidad se siente reactiva, casi como si hubiera sido alimentada por malentendidos en lugar de una malicia genuina. Si pudiéramos encontrar el origen de ese malentendido lo suficiente, Verac. Interrumpió su voz brusca. Estás aquí para aprender, no para dar sermones. Deja las complejidades de la diplomacia a quienes las entienden. Evelyn apretó los puños, pero no dijo nada mientras Ver se alejaba. Ella decidió profundizar en el conflicto por su cuenta. Puede que no tuviera la experiencia de un diplomático de temporada, pero tenía algo más que creer, que incluso las heridas más profundas podían curarse con comprensión y tenía la intención de probarlo. Evelyn Carter pasó los días siguientes analizando cada fragmento de información que pudo encontrar sobre los CTHY Orin. La base de datos de la coalición galáctica era enorme y su tableta zumbaba con flujos de datos mientras examinaba siglos de registros. Estaba decidida a descubrir algo, cualquier cosa que pudiera. La investigación de Evelyn. Arrojar a luz sobre las raíces de su hostilidad, mientras que Ver descartó su curiosidad como la locura de una aprendiz ingenua. Evelyn creía que comprender la historia de sus ánimos era la clave para romper el ciclo de resentimiento. Había visto suficientes conflictos en la Tierra para saber que aquello por lo que la gente peleaba no siempre era la verdadera fuente de su dolor. En algún lugar debajo de las acusaciones y la retórica ardiente tenía que haber un hilo de verdad que había sido olvidado o ignorado. Su investigación reveló una historia familiar y extraña a la vez. Los clanes eran una especie orgullosa y territorial. Su historia estaba impregnada de una cultura de honor y retribución. Sus leyendas contaban un vasto imperio caído no por amenazas externas, sino por la traición de supuestos aliados a los Copen. La confianza era sagrada y frágil y cualquier violación de ella exigía una represalia rápida y decisiva. Los Urin, por otro lado, eran migratorios por naturaleza. Su existencia temprana había sido moldeada por su dependencia de los vastos vientos cósmicos que impulsaban sus naves a través de la galaxia. Como resultado, su sociedad valoraba la adaptabilidad y el compromiso, pero su flexibilidad a menudo venía con una tendencia a pasar por alto las tradiciones rígidas de otras especies, un hábito que los había convertido en aliados y enemigos en igual medida. La disputa de la ruta comercial. Evelyn descubrió que era mucho más compleja de lo que Ver Resumen había sugerido 3 siglos antes. Los que habían controlado la nebulosa, ascender un tramo de espacio rico en recursos y vital para el comercio interestelar, cuando los Copens estaban desesperados por encontrar un nuevo camino de migración después de un catastrófico evento estelar. Los Zens aceptaron el paso a través de la nebulosa con la condición de que los Urin se adhirieran a estrictos protocolos de navegación. Pero en algún momento del camino esos protocolos habían sido violados. Evelyn encontró relatos contradictorios de los eventos que siguieron. Los Catans afirmaron que los Urin se habían desviado intencionalmente de la ruta acordada, extrayendo recursos y estableciendo puestos de avanzada en CI. El espacio. Mientras tanto, los Orin insistieron en que las desviaciones eran el resultado de una rara anomalía cósmica que interrumpió sus sistemas de navegación. Las primeras escaramuzas fueron menores, pero la desconfianza que siguió se convirtió en una guerra a gran escala. A medida que seguía leyendo, Evelyn comenzó a notar patrones en los registros. Ambos lados habían interpretado las acciones del otro a través de la lente de sus propios sesgos culturales. Lo que los Catans vieron como sabotaje deliberado, los Urin lo vieron como accidentes inevitables. Lo que los Urin consideraron ajustes razonables, los Klens lo percibieron como traiciones calculadas. Cada incidente había profundizado la grieta, reforzando los estereotipos y endureciendo sus posturas. Evelyn se reclinó en su silla. Su mente corría. La guerra no era solo sobre comercio o territorio, era sobre perspectiva. Cada lado estaba tan arraigado en su propia narrativa que se había vuelto imposible ver la verdad del otro. Si había una manera de resolver el conflicto, requeriría replantear esas narrativas, pero ¿cómo podía siquiera comenzar a abordar tal tarea? Ver había dejado en claro que su papel era observar, no actuar. Ella sabía que desafiarlo sería arriesgado, pero también sabía que las negociaciones actuales estaban condenadas al fracaso si no abordaban los malentendidos subyacentes. Por ahora decidió que reuniría más evidencia al día siguiente.
Evelyn llegó temprano al atrio de un tribunal, decidida a observar a los delegados antes de que comenzara la sesión formal. Se posicionó cerca de la sala de observación. Jerry donde podía ver a los representantes de Catan y Orin cuando entraron por el atrio. Un embajador caminaba con la confianza mesurada de alguien que sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado. Su cola se balanceaba detrás de él como un péndulo y sus escamas doradas brillaban bajo la luz solar artificial del atrio. Benel, el delegado de Urin, llegó. Momentos después, sus plumas bioluminiscentes se movían a través de un espectro de azules y verdes fríos. Evelyn notó la tensión en su postura. La forma en que sus ojos agudos se dirigían hacia los Zens antes de posarse en su Cider. Ambos embajadores tenían una expresión de desdén cuidadosamente controlado. Su lenguaje corporal de actuación para los observadores de la coalición cuando comenzó la sesión. Evelyn no se centró en lo que se decía, sino en cómo se decía. Notó las formas sutiles en las que los Zens y Orin reflejaban la hostilidad del otro. Los tonos silbantes de THX se encontraron con los roars recortados de Venom. Cada escalada alimentaba la siguiente cuando uno. El lado intentó presentar una concesión, fue enmarcada en un lenguaje que enfatizaba sus propias quejas, lo que hizo que pareciera un insulto en lugar de una rama de olivo. Durante una pausa en las negociaciones, Evelyn vio una oportunidad de acercarse a uno de los miembros del clan Sida. Se presentó con cautela, consciente de que su apariencia humana podría no inspirar confianza. El embajador Thrus es un líder impresionante, comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Su dedicación al honor de su pueblo es admirable. El ayudante, un Catan más joven con escamas de color bronce, la estudió por un momento antes de responder. El embajador Trex ha llevado el peso de este conflicto durante décadas. No es fácil representar a un pueblo que exige justicia pero se niega a comprometerse. Evelyn inclinó la cabeza intrigada. ¿Crees que hay lugar para el compromiso?, preguntó suavemente. El ayudante dudó, mirando a su alrededor. Para asegurarse de que no los escucharan. Creo que debe haberlo, dijo finalmente, pero es difícil ver un camino hacia adelante cuando el pasado proyecta una sombra tan larga. Más tarde Evelyn logró una conversación similar con un diplomático. Esta vez, enmarcó sus preguntas en torno a la herencia migratoria de los Orin. Trazando paralelos con la historia de exploración de la humanidad, el diplomático, un Aven mayor, con plumaje descolorido, admitió que muchos Aen anhelaban la paz, pero temían que reconocer errores pasados los hiciera parecer débiles. Al final del día, Evelyn había reunido suficiente información para confirmar sus sospechas. Ambos lados estaban atrapados en un ciclo de culpa y actitud defensiva. Su orgullo les impedía admitir su vulnerabilidad. Sin embargo, debajo de la superficie había un deseo compartido de resolución, un destello de esperanza que había estado enterrado bajo siglos de hostilidad. Evin regresó a sus aposentos esa noche, su mente zumbaba con posibilidades. Sabía que no podía actuar abiertamente sin la aprobación de V, pero también sabía que esperar a que él tomara la iniciativa significaría dejar escapar esta oportunidad. Necesitaba planificar algo que le permitiera cerrar la brecha entre los Clans y Orin. Sin sobrepasar su papel. Mientras miraba fijamente el resplandor horizonte de Sarah, Evelyn tomó una decisión la decisión de Evelyn. Encontraría una manera de unir a las dos facciones, incluso si eso significaba arriesgar su posición. Las apuestas eran demasiado altas para dejar que el miedo la detuviera. Evelyn Carter se sentó en la esquina tranquila de un café poco iluminado. Ubicado dentro del extenso sector diplomático de Sarah, el café era un santuario raro en medio de la bulliciosa ciudad políticamente cargada, un lugar donde los embajadores y el SIDA podían escaparse del ojo público por un momento de soledad. Bebió un sorbo de una taza humeante de Verón. Su mirada fija en la tableta brillante frente a ella en su pantalla era un resumen meticuloso de la información que había reunido de sus conversaciones tranquilas con Catan y Orin Sida. Durante los últimos días, las piezas del rompecabezas finalmente estaban uniéndose, pero todavía faltaba un elemento crítico que obligaba a Catan y Orin a interactuar entre sí fuera de las limitaciones de las negociaciones formales. Evelyn sabía que las sesiones altamente estructuradas en el atrio de Accord eran solo exacerbando el conflicto, obligando a los delegados a asumir roles rígidos que no dejaban lugar para la vulnerabilidad o el diálogo genuino. Mientras pasaba por alto sus pensamientos, la puerta del café sonó suavemente y un diplomático Arin que reconoció. Entró. Era Nala, una de las jóvenes Sida con las que Evelyn había hablado brevemente durante las últimas negociaciones de allanamiento. Evelyn dudó un momento antes de llamar a Nala. Su voz era cálida, acogedora y teñida con la urgencia suficiente para llamar la atención sin ser demasiado
Autoritaria, las plumas de Nala se ondularon con una leve sorpresa cuando su mirada se posó en Evelyn. Después de un momento de vacilación, el urinario se acercó y se deslizó en el asiento frente a ella. Evelyn Carter dijo. Su tono cauteloso: es inusual ver a un humano en estas partes. Evelyn sonrió. Con la esperanza de aliviar el cansancio del orín. Encuentro fascinante el sector diplomático. Hay tanta historia en cada rincón de esta ciudad. Por favor, déjame invitarte a una bebida. Yalatil. Evelyn inclinó la cabeza considerando la oferta antes de asentir. Evelyn le hizo una señal al camarero y pidió otra taza de té Verón, sabiendo por su conversación anterior que a Neala le gustaba la mezcla. Mientras esperaban, Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era suave pero deliberada. He estado pensando mucho en nuestra última conversación sobre lo difícil que debe ser equilibrar el deseo de paz con el miedo a parecer débil. Las plumas de Nella cambiaron a un verde apagado, un color que Evelyn había llegado a asociar con una consideración cuidadosa. Es un equilibrio delicado. Neala admitió que nuestra gente ha soportado mucho y la vulnerabilidad no se acepta fácilmente. Entiendo que Evelyn dijo que su tono era serio, pero no puedo evitar preguntarme si hay una manera de enmarcar la vulnerabilidad como una fortaleza. Tal vez reconociendo los errores pasados, su gente podría demostrar un nivel de coraje e integridad que trascienda el orgullo. Neala la miró durante un largo momento antes de responder. Tus palabras son idealistas, Evelyn, pero los ideales no. A menudo sobreviven en el crisol de la política galáctica. Tal vez Evelyn no sea engreída, pero ¿no vale la pena intentarlo? Los Zens tienen sus propias luchas con el orgullo y la confianza. Si un lado estuviera dispuesto a dar el primer paso, podría romper el ciclo. Neala no dijo nada, pero el leve tinte azul que se deslizó por sus plumas sugirió que estaba intrigada. Evelyn decidió no presionar más, sabiendo que plantar la semilla de una idea era a veces más efectivo que forzarla a echar raíces. Más tarde esa noche, Evelyn se sentó sola en sus aposentos. Reflexionando sobre la conversación, sabía que Neala era solo una pieza del rompecabezas. Necesitaba encontrar una apertura similar con alguien del lado de Catan. Su mente se dirigió a Herrick, el joven de la edad de Catan con el que había hablado a principios de semana. Había insinuado sus propias frustraciones con el conflicto aparentemente interminable. Aunque había tenido cuidado de no decir demasiado. Al día siguiente, Evelyn se dirigió a la oficina administrativa de la delegación de Catan con el pretexto de entregar un mensaje que quería transmitir. Cronometró su visita cuidadosamente y llegó durante una pausa en las negociaciones del día, cuando el personal estaría más relajado. Seguramente encontró a Herrick solo en uno de los pasillos laterales, revisando una serie de tabletas de datos. Herrick. Evelyn lo saludó con una sonrisa. Espero no interrumpir. Herrick levantó la vista. Sus ojos dorados se entrecerraron levemente antes de que el reconocimiento suavizara su expresión. Evelyn dijo en voz baja y medida. ¿Qué te trae aquí? Quería continuar con nuestra conversación anterior. Dijo eligiendo sus palabras con cuidado. Mencionaste el peso que lleva el embajador como representante de tu gente. Me hizo preguntarme cómo crees que lo maneja. Jerk vaciló. Su cola se movió detrás de él. Hace lo que debe. No es una cuestión de elección sino de deber. Entiendo que Evelyn dijo con gentileza, pero a veces incluso los líderes más fuertes necesitan apoyo. ¿Alguna vez has considerado cómo podrías ayudarlo a aligerar esa carga? Las escamas de Herrick brillaron levemente, una señal de emociones conflictivas. No me corresponde cuestionar al embajador. Dijo, aunque su tono carecía de convicción, no para cuestionar a Evelyn. Corrigió, sino para ofrecer una perspectiva que podría no haber considerado a veces los más cercanos. Al conflicto están mejor posicionados para ver el camino a seguir. Herrick no respondió de inmediato, pero Evelyn vio el destello de pensamiento en sus ojos. Decidió dejarlo así, agradeciéndole por su tiempo y disculpándose antes de que pudiera quedarse más tiempo de lo debido. Mientras regresaba a sus aposentos, Evelyn sintió una oleada de optimismo. Cauteloso, había plantado semillas en ambos lados, y ahora era cuestión de esperar para ver si darían fruto. Pero incluso mientras se preparaba para las negociaciones del día siguiente, sabía que no podía confiar únicamente en las acciones de los demás. Si los Zensen Orin iban a liberarse de su ciclo de hostilidad, se requeriría un catalizador, algo que pudiera cambiarla dinámica y obligarlos a confrontar su humanidad compartida, o en este caso su sensibilidad compartida. Esa noche Evelyn redactó una propuesta para una reunión informal entre las dos delegaciones. Lo enmarcó como una
Oportunidad para el intercambio cultural, enfatizando la importancia de entender las historias y tradiciones de cada uno. Fue un paso audaz y ella sabía que conllevaba riesgos, pero también sabía que la audacia era a veces la única manera de lograr un cambio significativo. Cuando envió la propuesta a V para su revisión, se preparó para la inevitable reacción. Ya podía escuchar su voz en su cabeza, reprendiéndola por excederse en su rol e inmiscuirse en asuntos que estaban más allá de su experiencia. Pero a Evelyn no le importaba. Había venido a Shannara para marcar una diferencia, y estaba decidida a hacer justamente eso sin importar el costo. El día que la propuesta de Evelyn Carter. Reunión informal. Para una reunión informal se programó el atrio de Aord. Estaba inusualmente tranquilo. Los delegados normalmente se apresuraban por sus imponentes pasillos, pero esta vez había un aire de tensa anticipación. La sugerencia de Evelyn de una reunión privada. El intercambio cultural no había sido recibido con la aprobación universal de Ver como ella había esperado. Había sido mordaz en su respuesta. Esto es imprudente. Berk había dicho. Su voz era un leve zumbido de irritación. ¿Entiendes en qué te estás metiendo? Siglos de animosidad no se pueden deshacer con unas pocas palabras durante comidas compartidas y canciones. Evelyn se había mantenido firme. Siglos de animosidad persistirán si seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Las conversaciones formales están en un punto muerto. Embajador. Necesitamos un nuevo enfoque. Ver había chasqueado las mandíbulas con frustración, pero para su sorpresa, él no había prohibido la reunión. Ya sea por curiosidad o por una voluntad calculada de dejarla fracasar, Evelyn no podía decirlo y no se había atrevido a cuestionarlo. Ahora que se preparaba para la reunión, sintió una oleada de nervios. Todo dependía de este momento. El escenario de la reunión era una cámara neutral más pequeña y menos formal que los grandes salones donde se habían llevado a cabo las negociaciones oficiales. La sala estaba diseñada para la diplomacia informal. Sus paredes estaban adornadas con arte holográfico que cambiaba para reflejar las preferencias de sus ocupantes. Para esta ocasión, Evelyn había elegido imágenes de la nebulosa Cinder, la región en disputa que había provocado el conflicto. Los colores vibrantes y los patrones arremolinados del holograma sirvieron como un recordatorio sutil de lo que estaba en juego. La delegación de Clian llegó primero. El embajador Thrus entró con su aire habitual de autoridad imponente. Sus escamas doradas capturaban la luz en destellos nítidos y reflectantes. Estaba acompañado por Herc y otros dos Sida. Sus expresiones eran cuidadosamente neutrales. Evelyn lo saludó calurosamente, aunque ofreció poco más que un breve asentimiento en respuesta. Momentos después, apareció la delegación de Orin. Las plumas del embajador Ben ondeaban en tonos de verde y azul. Un signo de optimismo cauteloso. Neala lo siguió de cerca con un pequeño artefacto ceremonial que Evelyn había sugerido que trajeran. Un gesto de buena voluntad arraigado en la tradición. El Catán miró el objeto con cansancio, pero Evelyn notó con alivio que no lo rechazaron inmediatamente. Una vez que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa circular, Evelyn comenzó a decir gracias a todos por aceptar esta reunión. Dijo con voz calmada pero firme que esto no es una negociación, no hay términos que debatir ni demandas que hacer, es simplemente una oportunidad para entendernos mejor. Rexus fue el primero en responder. Su voz tenía un tono cortante. No necesitamos comprensión, necesitamos acción, justicia por los males que se nos han hecho. ¿Y cómo definen la justicia? Benel respondió con sus plumas ligeramente hinchadas. ¿Es la erradicación de nuestro pueblo? Porque esa es la trayectoria que han marcado sus demandas. Evelyn levantó las manos en un gesto de disposición. Por favor, dijo que este no es el lugar para acusaciones. Entiendo que hay dolor en ambos lados, pero ese dolor nos ha cegado a lo que nos une. Creo que si miramos más allá de la superficie de este conflicto, podemos encontrar un terreno común. La cola de THX se movió con irritación, pero no interrumpió. Onimo a Evelyn a continuer. Embajadores, ¿puedo hacer una pregunta simple? ¿Qué es lo que más quiere la gente de vuestros mundos? No vuestros gobiernos ni vuestros ejércitos. Vuestra gente. Venel Vassalo. Sus plumas cambiaron a un morado apagado. Quieren estabilidad, dijo después de un momento. Seguridad para sus familias. Libertad para reconstruir lo que hemos perdido. Los ojos dorados de THX se entrecerraron, pero asintió de mala gana para los Zens. Es similar. Deseamos seguridad. La seguridad de que nuestra soberanía no será violada. De nuevo. Evelyn se inclinó hacia adelante. Su mirada era firme. Entonces, tal vez queráis lo mismo. Cosa,
incluso si habéis estado hablando en diferentes idiomas sobre cómo lograrlo. Así que se erizó. No presumáis de Simplificar siglos de historia. Las palabras humanas no pueden borrar lo que se ha hecho. No os pido que olvidéis. Evelyn. Respondió. Os pido que escuchéis. Ambos habláis de seguridad y soberanía. ¿Y si no son mutuamente excluyentes? ¿Y si pudierais crear un marco que protegiera a ambos? El silencio cayó sobre la habitación. Evelyn podía sentir la tensión, crepitando en el aire, pero se negó a apartar la mirada. Finalmente, Neala habló. Su voz, suave, pero resuelta, tal vez. El embajador Carter tiene razón, hemos pasado tanto tiempo atrincherados en nuestras narrativas que nos hemos olvidado de cuestionarlas. Jerick se movió en su asiento, sus escamas captaron la luz mientras miraba al embajador, dijo vacilante. ¿Qué pasaría si exploráramos un gobierno compartido de la nebulosa ascender no como una concesión sino como una demostración de respeto mutuo? Rexu se volvió bruscamente hacia su ayuda, su expresión fue ilegible por un momento. Evelyn temió que el embajador atacara, pero en cambio se reclinó en su silla, su cola se enroscó firmemente alrededor de su base. Eres audaz al sugerir algo así, dijo, su voz era baja, pero la audacia no siempre es una tontería. Benel inclinó la cabeza, sus plumas brillaban débilmente. Laur consideraría tal propuesta, dijo con cautela, pero requeriría garantías, salvaguardas para asegurar nuestra autonomía, y el CENS requeriría lo mismo. Rexus respondió. Evelyn sintió un destello de esperanza. Por eso, estamos aquí. Dijo que empezara a imaginar cómo podrían ser esas salvaguardias. No será fácil, y no sucederá de la noche a la mañana, pero el hecho de que esté dispuesto a considerarlo es un paso adelante. El resto de la reunión se pasó en una discusión tentativa, los delegados explorando posibilidades sin comprometerse a nada concreto. Cuando levantaron la sesión, la atmósfera en la sala había cambiado. La tensión no había desaparecido, pero había una sensación de cautelosa posibilidad, una grieta en la pared que los había dividido durante tanto tiempo. Mientras las delegaciones salían en fila, Berg, que había estado observando en silencio desde la esquina, se acercó a Evelyn. Su expresión era inescrutable, sus mandíbulas chasqueando débilmente. Has hecho lo que creía imposible, dijo finalmente, pero no confundas una chispa con una llama. El camino por delante sigue siendo traicionero. Evelyn encontró su mirada, su voz firme. Entiendo, embajador, pero una chispa es todo lo que necesitamos para encender a la mañana siguiente de la histórica reunión informal. Evelyn Carter se encontró despierta antes de que saliera el sol sobre la capital galáctica de Zara. A pesar de su agotamiento, el sueño la había eludido. Reprodujo cada momento del día anterior en su mente, escrutando cada palabra y gesto en busca de señales de lo que podría venir después. Las conversaciones no habían producido un acuerdo definitivo, pero habían provocado algo más importante: la voluntad de considerar la posibilidad de la paz para dos especies atrapadas en un conflicto de 3 siglos que fue monumental. Las negociaciones formales se reanudaron más tarde ese día en el atrio del acuerdo, pero el estado de ánimo en el gran salón era marcadamente diferente. Evelyn estaba sentada en la galería de observación. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a las delegaciones de Catan y Ain tomar sus lugares. Por lo tanto, el embajador de Clian parecía menos rígido. Sus movimientos eran deliberados, pero carecían del borde defensivo que generalmente los caracterizaba al otro lado de la mesa. Benel, el embajador de Oran, mantuvo una compostura similar. Sus plumas brillaban en un tono neutral constante. El embajador Ver estaba a su lado, silencioso pero atento. Su exoesqueleto translúcido refractaba la luz a su alrededor, creando un halo brillante que parecía casi celestial. Evelyn podía sentir su escepticismo, pero había un rastro de curiosidad en su comportamiento, un leve reconocimiento de que algo extraordinario podría estar desarrollándose. La sesión comenzó con Benel, hablando primero, una desviación del protocolo habitual. Su tono era mesurado, desprovisto de la agudeza que a menudo puntuaba sus palabras. El embajador comenzó la delegación Orin, revisó las discusiones de nuestra reunión informal. Si bien reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, creemos que hay valor en la idea de un gobierno compartido sobre la nebulosa. Zender honraría los reclamos de ambos pueblos al tiempo que fomenta una base para la confianza. La galería quedó en silencio. El peso de sus palabras se posó sobre la sala. La respiración de Evelyn se quedó atrapada en su garganta. Benel había dado el primer paso, un gesto de vulnerabilidad y apertura que había sido impensable hace solo unos días. Todos los ojos se volvieron hacia Thrus, quien permanece quieto por un largo momento antes de hablar. Los Zens son un pueblo orgulloso, dijo Rexus. Su voz resonó con una fuerza controlada. Durante siglos hemos percibido las acciones de los Oren como traiciones a la confianza.
La AF se enfrenta a nuestro honor, pero las discusiones de ayer nos recordaron que nuestras percepciones no son la única verdad. Estamos preparados para explorar el concepto de gobierno compartido siempre que se respeten mutuamente las salvaguardas de la soberanía y la preservación cultural. La cámara estalló en murmullos y Evelyn sintió una oleada de esperanza. Los dos embajadores no habían acordado los términos, pero habían reconocido las perspectivas del otro y expresado su voluntad de colaborar. Fue un comienzo frágil, pero fue un comienzo de todos modos. Cuando el murmullo se calmó, Ver se inclinó hacia Evelyn con su voz baja, pero teñida con un toque de respeto a regañadientes. Has logrado algo que pensé que era imposible. Carter, pero no confundas este momento con una resolución. Es solo la primera grieta en una fortaleza que se ha mantenido durante siglos. Evelyn Asincio. Su enfoque permaneció en la escena de abajo. Sé que respondió, pero una grieta es todo lo que necesitamos es dejar entrar la luz. En las semanas siguientes, las discusiones informales continuaron junto con las negociaciones formales. Evelyn se convirtió en una parte silenciosa pero integral del proceso. Utilizó su creciente informe con ambas delegaciones para cerrar brechas y fomentar el diálogo. Su papel siguió siendo no oficial y el de observador y facilitador, pero su influencia fue innegable. El punto de inflexión se produjo durante una sesión privada entre los dos embajadores mediada por Evelyn no estuvo presente, pero los detalles le llegaron más tarde. Rexus y Benel habían acordado redactar un marco preliminar para la gobernanza compartida sobre la nebulosa Zender que describía las responsabilidades y los beneficios mutuos. El marco incluía disposiciones para patrullas conjuntas para garantizar la seguridad de la navegación, la gestión colaborativa de los recursos humanos y la cultura. Programas de intercambio cultural para fomentar el entendimiento entre sus pueblos. El día en que se dio a conocer el marco, el atrio del acuerdo estaba repleto de delegados y observadores de toda la coalición. Evelyn se paró en la parte de atrás de la galería con el corazón palpitando con fuerza mientras Brex dio un paso adelante para presentar el acuerdo. Su voz transmitía la gravedad del momento mientras se dirigía a la asamblea. Hoy somos testigos de un paso histórico hacia la reconciliación. Ver comenzó la delegación de Catan y Orin nos han demostrado que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar cuando elegimos el diálogo en lugar de la división. Que este momento sirva como recordatorio de que la paz no es la ausencia de conflicto sino la presencia de entendimiento. Cuando Ver concluyó sus comentarios, la cámara estalló en aplausos. Evelyn sintió una oleada de orgullo, pero fue atenuada por el conocimiento de que el viaje estaba lejos de terminar. El marco era solo un punto de partida y su éxito dependería de la voluntad de ambas especies de mantener sus compromisos y continuar construyendo confianza. Después de la sesión, Berac se acercó a Evelyn en el corredor fuera del atrio. Por primera vez su expresión se suavizó, sus mandíbulas hicieron un chasquido en lo que ella casi podría interpretar como aprobación. Me has demostrado que estaba equivocado, Carter, dijo. Tus métodos eran poco ortodoxos, incluso imprudentes, pero han dado frutos. Tienes lo necesario para ser un verdadero diplomático. Evelyn lo miró a los ojos, su voz firme. Gracias, embajador, pero no se trataba de demostrar nada, se trataba de darle a la gente la oportunidad de verse de manera diferente. Bar inclinó la cabeza en un sutil gesto de reconocimiento. Y has hecho que la coalición recuerde este día y tu papel en hacerlo posible. Mientras Ver se alejaba, Evelyn se permitió un momento para reflexionar. Había llegado a Exanara como una novata, descartada por muchos como una forastera idealista. Ahora estaba en el corazón de un logro histórico, sus esfuerzos por dar forma al futuro de dos civilizaciones. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez sintió la certeza de que había encontrado su vocación. Más tarde esa noche, mientras miraba el brillante horizonte de Zara, Evelyn sintió una profunda sensación de realización. Las estrellas se extendían ante ella, un recordatorio infinito de la inmensidad de la galaxia y las infinitas posibilidades que contenía. Ella había ayudado a cerrar un puente sobre una brecha que parecía insuperable, demostrando que incluso la más pequeña chispa de esperanza podía encender una llama de cambio. Y en ese momento supo que esto era solo el comienzo de su viaje.